Ya hemos visto la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Ya hemos visto la providencia de Dios en la creación. También la hemos visto en la historia. ¿Sí se acuerdan que hemos visto estos temas? Amén. También hemos visto la providencia de Dios en el evangelismo. Pero ahora vamos a tocar un tema muy particular que tiene que ver con la vida del creyente. La vida del creyente está saturada de la providencia de Dios. El hecho de que tú estés hoy sentado aquí es que la providencia de Dios te trajo aquí. El hecho de que tú puedas hoy tener una familia, tener un trabajo, tener salud, cosas que te estoy diciendo y que a lo mejor tú dices, pues sí, hermano, ¿qué más sigue? Dinos, a ver, pero ese es el pequeño, grave problema. Que a veces nos acostumbramos a todas estas cosas y nosotros queremos escuchar cosas extraordinarias, fuera de lo común. No lo vas a escuchar hoy, hermano, déjame te lo digo. No vas a escuchar cosas extraordinarias. Lo extraordinario que vas a escuchar es de quién es Dios, que Él sí es extraordinario. ¿Por qué? Porque lo vamos a sacar de su palabra. Él se ha declarado quién es Él y está escrito en su palabra. Así es que si tú vienes con una expectativa de a lo mejor escuchar algo diferente o algo que un poco distinto, no lo vas a escuchar, hermano. Pero el Espíritu Santo tiene tal poder que con una sola palabra sacada de las Escrituras que Él mismo inspiró puede cambiar tu vida, puede cambiar tu mente, puede cambiar tu corazón. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a eso. Como creyentes, hermano, no estoy hablando a gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios no puede hacerlo. Solamente Dios en su gracia puede despertarlos, puede revivir a los muertos. Pero tú ahora ya tienes una responsabilidad de santificarte. Y una parte de esa responsabilidad es lo que estás haciendo hoy, estar aquí. Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. A menudo la providencia de Dios, hermano, es algo que se nos pasa de largo. ¿Qué te pasó hoy? En lo más mínimo, y no te vayas a algún problema que tuviste, no te vayas a alguna bendición que recibiste, no te vayas a alguna noticia grande o pequeña, grave o no grave que recibiste hoy. Ve los detalles de tu vida del día de hoy y medita en ellos. No solamente pases por alto eso, medita en ellos. Pudiste tal vez comer un pequeño dulce que se te antojó y te lo degustaste. Es un ejemplo solamente. Gracia y misericordia de Dios que te permite todavía tener esas papilas gustativas en la boca, porque hay gente que no puede ni siquiera tomar una gota de agua. Pero tú puedes ver la misericordia de Dios ahí. Puedes ver la providencia de Dios ahí sosteniéndote. Porque es desde los pequeños detalles, hermano. No esperes grandes cosas, aunque Dios hace grandes cosas con nosotros. Es en esos detalles. Cuando el creyente, hermano, pasa por alto esas situaciones, entendiendo que es Dios el que permite todo eso, después se le va a hacer como un hábito el entender que a lo mejor todo eso es parte de lo que tiene que pasar. Pues así debe de suceder. Si yo me despierto, me tengo que levantar de la cama, tengo que hacer mis quehaceres y lo vemos como algo tan normal. Pero no es normal, hermano. No es normal. No merecemos eso. No merecemos nada de lo que tenemos. No merecemos haber sido llamados por Dios, escogidos por Dios. No merecemos nada, hermano. Bajo ese principio los salmistas se manejaron. A veces nosotros y a la iglesia en general nos cuesta trabajo llevar la vida teológica, doctrinal, a la práctica. Pero si tú lees los salmos, están saturados de vida práctica, pero de algo que les hacía que ese conocimiento que ellos tenían lo pudieran llevar a la práctica. Y a veces es lo que el creyente pasa por alto. ¿Por qué? Porque lo repetimos tantas cosas, ahorita lo vamos a ver. Lo repite tantas veces que se le hace tan común. Como cuando tú te lastimas un brazo. ¿Alguna vez te has lastimado un brazo o un pie? ¿Y no puedes caminar? Hasta ese momento tú te das cuenta de lo indispensable que es tu cuerpo. Porque haces las cosas todos los días
como si nada. Pero es hasta que te lastimas un pie, es más un dedo, hermano, que te lastimes de la mano para agarrar cualquier cosa. Ahí es donde tú notas lo indispensable que es. Y a veces por eso Dios nos tiene que estar poniendo ciertas cosas para que siempre volteemos a Él y seamos dependientes de Él. Queremos establecer dentro de esta serie unos principios, hermano, en el cual el creyente debe de tener muy en cuenta si quiere verdaderamente vivir una vida de santidad delante de Dios. Si nosotros pasamos por alto estos principios que hoy vamos a ver y que las Escrituras claramente tienen implícitamente en los salmos, hermano, nosotros vamos a ser unos deformes espirituales. Vamos a ser unos enanos cabezones, espiritualmente hablando. No se voltea a ver, no se ve así, físicamente. Pero ¿ha visto las imágenes a veces de los aliens, cómo los dibujan? Que son seres chaparritos, flaquitos, con unos bracitos delgaditos y una cabezota. A veces el cristiano padece de eso, hermano. Porque al no practicar lo que sabe, su cuerpo espiritual de algún modo está así, con una cabeza de este tamaño y un cuerpo deforme, por no llevar a cabo lo que Dios nos manda. Pero yo creo que es buen día como para empezar a rogarle a Dios y a suplicarle a Dios que haya ese cambio en nosotros. A veces decimos, la iglesia no alaba a Dios. ¿Por qué la iglesia no alaba a Dios? ¿Por qué no la iglesia tiene ese deseo de alabar a Dios? Porque hay veces lo alabamos cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas, pues no lo alabamos. Cuando venimos de buenas, pues estamos atentos, y cuando no venimos tan de buenas, nos pasó algo, nos pasamos el sermón completo pensando en aquello de que nos hicieron enojar, de que nos hicieron, de que yo hice, y no nos concentramos en lo que estamos. Cuesta tanto al creyente concentrarse en la palabra de Dios, pero eso tiene una causa. Nosotros, hermanos, estamos en un estado de gracia por haber recibido la sana doctrina, pero al mismo tiempo estamos en un riesgo de que si nosotros conocemos tantas verdades y nuestra vida sigue siendo la misma, ahí hay un problema bastante, pero bastante grave. Si lo que yo sé únicamente alimenta mi orgullo, solamente alimenta mi ego, ahí hay un problema grave. El orgullo, hermano, decía Spurgeon, que el orgullo es una serpiente maldita que te ataca cuando estás en los momentos más íntimos con Dios y cuando también estás en los momentos más lejanos de Él. Te ataca cuando tú eres más diligente en las cosas de Dios y cuando tú eres más negligente en las cosas de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermano? ¿Por qué esa maldita serpiente te ataca? Porque cuando estás en comunión con Dios, a veces tendemos a, hoy sí, Señor, hoy sí, mira, estos ni te buscan, Señor. No. Pero también cuando estamos lejos de Él, no nos acercamos a Él por el orgullo. Porque no queremos, decimos, no, pues es que yo creo que a lo mejor Dios ni me escucha. Y esa es una humildad, es un orgullo más bien disfrazado de humildad, pero no es humildad. Entonces el orgullo, hermano, es algo tan venenoso, pero tan venenoso, que el cristiano debe de estar alerta en eso. Y hay una forma en la que Dios ha dictaminado para que nosotros estemos alerta. Vamos a leer el texto. Vamos al versículo 2. Más adelante también yo creo que hoy no va a dar tiempo, pero para la siguiente vamos a ver un medio de gracia que ha estado totalmente descuidado. Totalmente descuidado, y que ese medio de gracia es el que hace el engranaje entre la oración, o más bien entre leer las Escrituras y la oración. ¿No te pasa, el pastor lo comentaba el domingo, no te pasa que a veces estás orando y ya no sabes qué decir? ¿No sabes qué decirle a Dios? ¿Y cómo puedes ver la vida de los creyentes, aquellos salmistas que escribieron este libro?
están constantemente bendiciendo a Dios y parecería que no se termina lo que ellos quieren expresarle a Dios. Y en nosotros es al revés. Queremos decirle más, pero ya no sabemos qué decirle. Hay motivos, hay causas, hermano. Versículo 2. ¿Está conmigo? Dice ahí, clamaré ¿a quién, hermano? Clamaré al Dios Altísimo. Mire, los salmistas, hermano, creían en la providencia de Dios, confiaban en su presencia, se regocijaban en su rectitud, descansaban en la fidelidad de Dios y se apoyaban en su cercanía con Dios. Eso es lo que ellos creían. Ahora, cuando el salmista está definiendo aquí a Dios, ¿cómo lo define? ¿Cómo lo define, hermano, ahí en el texto? ¿Cómo? Como el Altísimo. Pero para ellos no solamente era una palabra, no solamente era un decir. Ellos conocían lo que significaba esto. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando tú dices el Altísimo, ¿qué se te viene a la mente? Está hablando de la grandeza de Dios, ¿qué más? Del poder de Dios, ¿de qué más? De la majestad de Dios. Palabra que incluso ya casi no se dice. La majestad de Dios. El hecho de que Dios sea infinito. El hecho de que Dios subsista por sí mismo. Con estos principios que los salmistas conocían, ellos tenían para poder sobrellevar cualquier situación que viniera, y no solamente eso, vivir en la práctica lo que ellos conocían de Dios. Tenían el saber que ellos tenían un Dios infinito, y ese Dios infinito que ellos tenían es el mismo que tú tienes y que yo tengo. Es el mismo, hermano. Ahora, si nosotros tenemos un Dios infinito, ¿cómo es su justicia? ¿Cómo? Infinita. ¿Sí, hermano? ¿Está conmigo? Si tú tienes un Dios infinito, ¿tienes un Dios infinito? ¿Conoces qué es un Dios infinito? ¿Cómo es su justicia? ¿Cómo es su misericordia? ¿Cómo es su gracia? ¿Cómo es su ira? ¿Cómo? Infinita. El hermano Juan, la vez que nos predicó acerca del sermón de pecadores en manos de un Dios airado, nos comentaba, el infierno es el infierno porque la ira de Dios está ahí, porque Dios está ahí. Dios está ahí, hermano. Él es omnipresente y Él está en todos lados, pero en ese lugar se manifiesta únicamente su ira. Si Dios es un Dios infinito, ¿cómo es su amor? ¿Cómo, hermano? Infinito. ¿Cómo es su fidelidad? Ahora, todo esto que te estoy diciendo, David lo conocía. ¿Cuál es el contexto de este versículo, de este capítulo? Ahí vean en el versículo 0, que es donde viene el contexto. Al músico principal, ¿está conmigo? Dice sobre no destruyas, Mictam, una nota musical de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ahora, vea lo que está diciendo aquí David. Si a ti alguien te estuviera tratando de hacer daño, ¿qué harías, hermano? ¿Meditarías en los atributos de Dios? ¿O correrías nada más diciendo, Señor, sálvame, ayúdame, por favor, ten misericordia? ¿O verdaderamente meditarías en los atributos de Dios? ¿Qué harías, hermano? No me contestes porque, pero ¿qué harías? ¿Por qué David podía vivir con esta certeza y con esta seguridad? ¿Por qué, hermano? Porque él conocía a Dios. Él sabía que si Dios es un Dios infinito, majestuoso, ¿cómo es su misericordia? ¿Y cómo iba a ser la misericordia para David? ¿Están conmigo, hermanos? Participen, participen. ¿Cómo iba a ser la misericordia para David? Mire lo que sigue diciendo después.
al Dios que, ¿qué, hermano? A ver, espérate, David. Saúl te quiere matar. Te está persiguiendo. Ha levantado todo el ejército de Israel en contra tuya. ¿Cómo que el Dios que te favorece? ¿En qué sentido te favorece? ¿Por qué te favorece? Muéstrame, dame una muestra de que te está favoreciendo. Si tú fueras David y yo te hiciera estas preguntas, ¿qué me responderías, hermano? Recuerda el tema y recuerda lo que estamos viendo. Si yo me espero, hermano. Porque él conocía a Dios, como dice nuestra hermana, ¿sí? Pero dice al Dios que me favorece. ¿Por qué él está diciendo que Dios le favorece a él? ¿Por qué? Pero mire, hay algo importante que no se nos debe de pasar por alto. Estamos diciendo que estamos estableciendo principios. Y vamos a establecer muy fuertemente, hermano. David no comenzó con él, ni con su problema. David no comenzó consigo mismo. David comenzó con Dios. Partió de Dios, no de sí mismo. No sé si me estoy explicando, hermano. Nosotros a veces tenemos la tendencia, aun cuando pecamos, de iniciar de nosotros mismos. Es que soy esto, es que soy el otro, es que soy aquello. Y sí, lo somos. Somos pecadores, somos negligentes, somos soberbios, somos orgullosos, sí lo somos. Pero si verdaderamente queremos transformar eso, debemos de meditar primero, hermano, antes de que medites en ti, medita en Dios. Ese es el primer principio que tú debes de tener en cuenta. Si verdaderamente quieres tú llevar tu teología, tu doctrina a la vida práctica, lo primero que debes de hacer es eso. Lleva primero tu meditación a Dios y no a ti mismo. Él es majestuoso, Él es grandioso, Él es infinito, si Dios es infinito, ¿cómo es su fidelidad? David conocía esto. ¿Qué Dios había prometido a David? ¿Qué le había prometido a David? Específicamente a él. ¿Cómo? Bueno, sí, no les entendí, pero sí. No, díganme, hermano. Que de él iba a salir un rey. ¿Sí? Le está haciendo una promesa. Que iba a gobernar a Israel perpetuamente. Entonces, ¿qué sabía David? Que si Dios había prometido algo, Él es fiel y Él es inmutable. Él no cambia. Y a pesar de lo que estaba él viviendo, él llevaba a la práctica esa verdad y eso le permitía a él vivir con esa certeza y esa seguridad. ¿Sí me explico, hermanos? El conocer que tenía un Dios inmutable, que Dios le había prometido algo, hacía que David viviera confiado a pesar de las circunstancias. Cuando tú conoces a un Dios que es infinito, que es fiel y que es inmutable, ¿qué esperas de él, hermano? Que él va a cumplir su palabra. Y esta promesa, hermano, estas promesas hechas en su palabra, no solamente esta promesa, sino las promesas hechas en la palabra de Dios, si tú eres hijo de Dios, son para ti también. ¿No te gusta, hermano? ¿Quieres un carro? Te lo oramos por un carro para ti. Las promesas hechas en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis para sus escogidos también tienen que ver con la iglesia hoy en día. Pero si nosotros no meditamos en la grandeza de esto que les estoy comentando y que la palabra de Dios claramente dice, hermano, no vamos a pasar de vivir unas vidas religiosas, llenándonos de conocimiento, llenándonos de doctrina, sin pasarla a la vida práctica. Ahora, dice el Dios que me favorece, al Dios que me favorece. Dios pregunta, ¿Dios es bueno?
¿Dios es bueno, hermano? Mire, para ponerlo un poquito más claro. El hombre que no conoce a Dios, ¿cuál es la naturaleza de ese hombre? ¿Cómo, hermano? Y todo lo que hace, ¿cómo es? Y aún sus buenas obras, ¿cómo son? ¿Cómo? O sea, estamos hablando de que aquellas personas que no tienen a Dios, todo cuanto hacen, aún una buena obra, es algo malo. ¿Por qué? Por la naturaleza que tienen ellos. Porque la esencia de esas personas es mala. Y por eso todo lo que hacen y todo lo que tocan lo ensucian. Ahora, la esencia de Dios, todo lo que hace, todo lo que hizo hoy, todo lo que te pasó, todo es bueno. Todo lo que te pasó hoy, aunque a ti no te guste. Dice el salmista ahí en Salmo 119, bueno me fue haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Sí puede comprender eso, hermano? Que todo lo que Dios hace es bueno. Cada detalle que hoy tú viviste, cada situación complicada, todo fue bueno. Ahora, Dios es infinito. Amén. Él es infinitamente sabio. Entonces, lo que Dios hace día a día es en el máximo de su atributo de la sabiduría, cada día, lo que hace cada día. O Él deja algo así como que, pues a ver si esto me sale. Bueno, si Dios dejara eso, estamos hablando de que Dios es un Dios mutable, no un Dios inmutable, que tal vez se puede equivocar, que tal vez pues no midió bien la situación y pues se le fue de las manos. Si tuviéramos un Dios así, entonces ese no sería Dios, porque tendríamos un Dios mutable, el cual se puede equivocar. Y si Dios se puede equivocar, ¿qué certeza tenemos tú y yo de lo que Él nos ha escrito en su palabra? ¿Qué certeza tienes, hermano? Pero Dios es perfectamente sabio, es perfectamente inmutable, es perfectamente justo. Él es la esencia de la perfección. Entonces todo lo que hace, todo cuanto hace, que ocurre en nuestras vidas y lo que hace en el mundo es totalmente perfecto. Y David conocía esto. Y por eso él dice, al Dios que me favorece, porque a pesar de que Saúl lo estaba siguiendo, él tenía muy presente lo que Pablo después manifestó en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero la esencia de eso, hermano, es que lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es bueno. ¿Sí, hermanos? No partimos de nosotros, partimos de que lo que Él hace es bueno. Había una frase que decía, Dios lo dijo, yo lo creo y eso es suficiente. ¿Esa frase está bien? ¿Cuál de esas tres palabras, de esas tres cosas que dijimos, Dios lo dijo, ¿sí? Yo lo creo y eso es suficiente. ¿Cuál de esas es irrelevante? Yo lo creo. No importa si tú lo crees o no, es así. Si la Biblia dice que Dios es bueno, es porque Él es bueno. Aunque tú digas, bueno, entonces ¿por qué me va así? ¿Por qué? Dios es bueno. Creo que lo comenté aquí la vez pasada, no sé, o en la célula, pero yo les comentaba que con respecto a la señorita esta que secuestraron o que se desapareció y luego la encontraron muerta, decían, yo escuchaba un reportaje que decían, queremos justicia, queremos que se haga justicia. No puede eso quedar impune, queremos justicia. ¿Sabe qué, hermano? Se hizo justicia. Porque esa señorita claramente desobedeció a sus papás y se fue sin permiso y no honró a sus papás. ¿Qué se hacía con los hijos contumaces en el Antiguo Testamento? ¿Qué se hacía con ellos? Pero cuando Dios manifiesta algo que es bueno, aunque a nosotros no nos parezca y aunque al mundo no le parezca, el mundo y aún los cristianos les parece algo muy fuerte. ¿Cómo? No, es que
Y sí, en parte es esto, que dice, no es que no es Dios, es el pecado. No, ya conocimos a través de viendo la providencia de Dios que la causa primaria de todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. Entonces, en este mundo, hermano, no hay injusticia de parte de Dios. Todo se hace recto, todo es bueno, y lo que nos pasa no lo merecemos. ¿Sí, hermanos? No sé si me estoy dando a entender, hermano, pero la Biblia declara que Dios es bueno. Mire, vaya conmigo a Salmo 145. ¿Ve que no le estoy diciendo nada nuevo, hermano? Es algo que usted ya conoce, pero que debemos de meditar para poder vivirlo. No basta solamente con decir Dios es majestuoso, Dios es bueno, Dios es inmutable, Dios es un Dios lleno de gracia. No basta con eso, hermanos. No basta con eso. Tienes que meditar en quién es Dios y cómo se manifiesta ese atributo de Dios en lo que estás pasando, en tu vida. Mira, ¿estás enfermo? Dios es bueno. Te está llevando a que seas conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más bondad puede haber que esa? ¿Estás afligido? Dios te está llevando a la santificación, a la perfección. ¿Qué más bondad hay que esa? Podrías tener toda la salud y todo el dinero y todos los bienes materiales de este mundo, pero si tu alma se va a perder, ¿será eso bueno para ti? Mire, Dios nos da lo mejor de lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque nos da Él mismo. Tú tienes lo mejor de lo mejor, hermano, porque Dios se ha dado a ti. O sea, Él se ha revelado a ti. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más queremos para llevar a la práctica lo que sabemos? 145, del 1 al 3. Fíjese cómo los salmistas hablaban. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré. Vea cómo comienza el salmista. ¿Con quién comenzó el salmista? ¿Con él mismo? Te exaltaré. ¿Y cómo le dice a Dios? Mi Dios y mi Rey. O sea, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Dice, y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo, hermano? Eternamente y para siempre. Y ahora vea lo que dice, cada día te bendeciré. ¿Por qué el salmista podía expresar esto con toda certeza? ¿Tú puedes decir, cada día te bendeciré? ¿Con esa certeza? ¿Conoces a Dios? Ahorita vamos a ver si verdaderamente conocemos a Dios o solamente sabemos algo acerca de Dios. Porque es muy diferente conocer algo acerca de Dios a conocer a Dios. Sigue diciendo ahí, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 3, ¿qué dice, hermano? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Yo preguntaba cuando empezamos, ¿por qué la iglesia a veces no alaba a Dios? ¿Por qué, hermano? Según este texto. Porque no conoce la grandeza de Dios, no conoce la grandeza de a quien le está exaltando. No la conoce. Dime una cosa, y esto lo pensaba decir en la siguiente, pero ¿en qué atributo de Dios hoy meditaste? Así que tú dijeras, hoy voy a meditar en este atributo. Dime uno, y sea honesto. ¿En qué atributo? Que hayas, o sea, no me digas cuáles conoces. Y no dudo eso, hermana, pero no me digas cuáles conoces. Dime en cuál meditaste conscientemente que dijeras, yo voy a meditar hoy en la grandeza de Dios. Un ejemplo. Y estuviste todo el día meditando en eso y llevándolo a tu vida diaria. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Verdad que no? Bueno, al menos no, hermanos. Y ese es el problema que tenemos para llevar de la cabeza la teología, la doctrina, a la vida práctica. A los salmistas les encantaba la teología, les encantaba la ortodoxia,
les encantaba la doctrina. Pero ¿sabes qué, hermano? Ellos no lo veían como un fin en sí mismo. Cuando tú llevas eso a un fin en sí mismo, ya, estás mal. El fin, eso era un vehículo, un instrumento para conocer a Dios. No sé si me estoy explicando, hermano. O sea, los salmistas sí les gustaba eso y lo sabían, pero eso solamente lo veían como un instrumento para el verdadero propósito de la vida del creyente: conocer a Dios. Por eso, hermano, nosotros, no sé si te has sentido con una vida, a pesar de que eres creyente, infructífera. Como que no estás produciendo el fruto que deberías de, ya por el tiempo que tienes y de lo que conoces acerca de Dios. No estás produciendo el fruto, o no estamos produciendo el fruto que deberíamos. No sé si te ha pasado eso, hermano. A los salmistas les encantaba eso, hermano, pero no era con un fin en sí mismo de solamente conocer, sino eso los tenía que llevar a algo mayor, mucho mayor. Mira, ahí en el Salmo 119, y esto ya lo dijimos, pero es importante. 119, 68. ¿Lo tiene? Dice ahí: bueno eres tú. ¿Y qué, hermano? Enséñame tus estatutos. ¿Cómo tú puedes ver la bondad de Dios en tu vida? Lee aquí, hermano. ¿Cómo puedes ver tú la bondad de Dios en tu vida? ¿Y cómo vas a ver eso reflejado en tu vida? Participen, hermanos. Y miren, tenemos tiempo, yo los dejo que piensen la respuesta. Hermanos, cuando nosotros vivimos lo que sabemos, es lo mismo. Cuando nosotros vivimos lo que sabemos, es porque estamos generando un fruto de lo que conocemos. Pero lo hacemos pensando principalmente en Dios. ¿Cómo te das cuenta que alguien solamente conoce algo acerca de Dios y no conoce a Dios? Por lo que dijimos al principio, hay orgullo y arrogancia. Y digo, todos aquí, nadie puede decir yo no tengo orgullo ni arrogancia. Todos tenemos en un grado orgullo y arrogancia. Algunos tenemos más, otros, gracias a Dios, Dios les da el dominio propio para dominar, pero todos tenemos aquí. Nadie puede decir, no, yo no soy orgulloso. Y si tú estás diciendo que no eres orgulloso, eres orgulloso. Entonces, es eso, hermanos. ¿Cómo nosotros manifestamos que solamente conocemos algo de Dios? O algo acerca de Dios, cuando solamente es la cabeza la que se llena y la vida práctica no. La vida de santificación. Cuando tú conoces que Dios es santo y necesitas saber cómo se manifiesta eso en mi vida. ¿Qué es la santidad de Dios, hermano? La santidad de Dios tiene que ver como cuando David le está diciendo el Altísimo. Tiene que ver algo como cuando David le dice que habla de su grandeza y de que Él es infinito. La santidad de Dios tiene que ver con que tenemos un Dios inigualable y que no se puede comparar con nada ni con nadie. Él está por encima de nosotros. Pero aún estando por encima de nosotros, Dios nos escogió. Y Él dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando tú verdaderamente conoces eso de Dios, eso impacta en tu corazón y ya no quieres seguir siendo el mismo. Quieres vivir una vida de santidad porque conoces a aquel que dice que Él es santo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Regrese conmigo al Salmo 57.
¿Se quedó claro esa parte de cuando decimos que Dios todo lo que hace es bueno, hermano? Entonces, ¿cómo se debe de reflejar en tu vida? Cuando viene la aflicción, dice un predicador, se tiene que manifestar la sumisión a la dulce providencia de Dios. Cuando viene la aflicción, se tiene que manifestar la sumisión a la dulce providencia de Dios, porque la providencia de Dios para el creyente siempre, siempre es dulce. No importa en el frasco en el que venga. No importa. Tal vez es un frasco de enfermedad. Tal vez es un frasco de escasez. Tal vez es un frasco de rechazo de tu familia. Pero va a ser dulce a final de cuentas. Es dulce, hermano. Porque Dios es bueno. Amén. Sigue diciendo ahí. Fíjese lo que dice. Él enviará, ¿qué, hermano? Desde los cielos y me salvará. Por eso tenía David esta certeza. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Vamos a la primera parte. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Qué dijimos que estaba sufriendo David, hermano? ¿Y tú crees que estás diferente a David? Déjame decirte que si tú piensas que no estás en la misma posición de David, esto es un problema para ti. Este es otro principio que debemos de aprender. Si tú piensas ahorita, porque no tienes problemas familiares, económicos o de salud, que tú no estás como David, que alguien te está acosando todos los días, estamos mal. Porque el pecado te está acosando todos los días y a cada rato. Satanás está como león rugiente buscando a ver a quién devora. Y el mundo quiere llenarte con sus ideas. Así es que si tú crees que no estás como David, te equivocas, hermano. ¿Y qué debes de hacer entonces? Porque estás bajo el mismo riesgo que David estaba. Lo que hizo David. Empezar, ¿con quién? Con Dios, conocer a Dios. Ver que Dios es grande y excelente en todo lo que hace. Pero otra cosa más, mire, sigue diciendo ahí. Dios enviará su misericordia y su verdad. Siempre que la Biblia habla de la misericordia hacia los hijos de Dios, se está refiriendo al pacto eterno que Dios juró por sí mismo, de que lo que Dios ha prometido, no se distraiga, de que lo que Dios ha prometido para sus hijos, lo va a cumplir. Ahora, ¿cuál es la certeza que nosotros tenemos? De que Dios va a cumplir ese pacto. De que no habiendo otro mayor que Él, juró por sí mismo. Una bendición que nosotros tenemos, a nosotros nos gusta ser el centro de atención. No, es que Dios es fiel. A veces la gente dice, Dios es fiel a mí. No. Dios no es fiel a ti, ni a mí. Dios es fiel a su palabra y a lo que Él ha prometido. Él es fiel a Él mismo. Y Dios te ha escogido y ha jurado lo que ha jurado, que te va a llevar hacia la gloria, porque juró por sí mismo y lo ha hecho por amor de sí mismo. En nosotros eso es un defecto, amarnos a nosotros mismos, pero en Dios no es un defecto. ¿Por qué no es un defecto, hermano? ¿Por qué no es un defecto en Dios y en nosotros sí? Porque Dios es absolutamente bueno. Porque Dios es absolutamente majestuoso. Y porque no hay nadie más grande que Él. Nosotros no podemos partir de nosotros mismos porque nosotros somos criaturas. Pero Él es el creador. Por eso Él sí puede hacer eso. Mire, vaya conmigo a Hebreos 6:13. ¿Te está causando conflicto entender esto, hermano? Sinceramente.
Sin embargo, es algo que enseñan las Escrituras. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no meditamos en esto continuamente. No meditamos en ello. Y ese es el problema de nuestro estancamiento espiritual. El no meditar en las cosas del Señor a profundidad. El solamente llegar a la Escritura y leerla, pasar el pasaje y decir ya cumplí. Si tú haces eso, eres un religioso, hermano. Si yo hago eso, soy un religioso. Porque el propósito de que Dios nos haya dado un libro es que lo conozcamos. ¿Qué les dije? 6:13. Dice ahí la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahora, esta promesa se le hizo a Abraham, pero en esa promesa hecha a Abraham, entramos todos nosotros. Todos nosotros, hermano. No pudiendo jurar por otro, ¿qué, hermano? ¿Hay otro mayor que nuestro Dios? ¿Será que hay alguien, un ser ahí que creó a Dios? No, Él es lo máximo. Juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres, o sea, las criaturas, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, ¿qué, hermano? Más abundantemente, ¿a quiénes? Di a mí. O sea, si tú eres hijo de Dios, di: Dios quiso mostrarme algo a mí. Dios quiso mostrarte algo a ti y a mí, a los herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo interpuso, ¿qué, hermano? Para que por dos cosas inmutables, vuelve a decir, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, ¿qué, hermano? Un fortísimo. Y los que conocen un poquito de música saben que cuando se emplea este término de fortísimo, es cuando alguien está tocando y hace un golpe, algo que estremece, ¡paz! Pues cuando Dios juró, Él selló y hizo esto. Yo lo juro por mí mismo. Así lo voy a hacer. ¿No has visto luego cuando firman, hay algún acuerdo, algo así, que firman y le hacen? Bueno, eso es algo muy leve, pero Dios hizo diciendo: yo lo voy a hacer. Y hermano, qué bueno, hermano, qué bueno que Dios no jura por nosotros. Qué bueno, hermano. Qué bueno que Dios no ha jurado por nuestro desempeño. Bueno, si ustedes se portan bien, pues probablemente. Si ustedes son diligentes, pues tal vez. Porque ¿sabes qué, hermano? Ninguna de las promesas se cumpliría. Ninguna. Tú puedes decir: Dios sí cumpliría su promesa porque yo he sido fiel. No, hermano. El único que es totalmente fiel es nuestro Dios. El descanso en la providencia de Dios es que las promesas de Dios, hermano, no están basadas en las criaturas, en nuestro desempeño, en nuestras acciones, en nuestra fidelidad o en cualquier otra cosa, sino en la fidelidad de Dios. Ahí mismo en el verso 19 de Hebreos 6:19, dice: la cual tenemos como ¿qué, hermano? ¿Tú vives de esta forma, hermano? Con esa certeza y esa seguridad. ¿Sabes de dónde viene, de dónde tiene que venir la certeza y la seguridad de tu vida cristiana? No de tu desempeño, no de tu capacidad, no de tu manera de vivir, no de lo que conoces, no de toda la doctrina que ya sabes. ¡Wow! No, pero no es por eso, hermano. ¿Sabes de qué es? De que tenemos un Dios inmutable. Y que aunque nosotros cambiamos constantemente, bueno, ¿no te pasa a veces que tú mismo no te entiendes? No sabes lo que tienes, estás triste y quieres llorar y quieres correr o y no sabes por qué. Bueno, Dios no es así. Dios nunca dice: me levanté hoy y no sé qué voy a hacer. Estos hijos míos ya me desesperaron, ya estoy harto de ellos. Es que me hubiera puesto a pensar las cosas, ¿para qué los cree?
Híjole, o sea, Dios no es así, hermano. Dios sabe perfectamente lo que tiene que hacer cada día con sus hijos. Y ya dijimos que lo que tiene que hacer es perfecto siempre, y siempre es sabio. ¿Tú cómo tienes la certeza de que con quien te casaste es con la o con él que te tenías que casar? Por si hay alguna ahí dudoso. Decir, ay, ¿qué estaba pensando? No, hermanito, tú te casaste, la providencia de Dios te llevó a que te casaras con quien te tenías que casar. Y aún cada detalle de tu vida, hermano, la providencia de Dios se está moviendo ahí. Es que es tan hermoso, hermanos, entender esto, saber eso y vivir con esa certeza. Para nosotros el día de mañana es algo lleno de incertidumbre. Hemos hecho algunos planes para el día de mañana, pero no sabemos si los vamos a llevar a cabo, porque no sabemos si nos vamos a enfermar o va a surgir otra situación. Nosotros no tenemos el poder para saber lo que va a ocurrir mañana, pero nuestro Dios sí, y todo lo tiene en un perfecto control, y todo es perfectamente sabio, y todo es perfectamente bueno, y todo es perfectamente lleno de gracia para con sus hijos. Ya dijimos que tenemos un Dios infinito. ¿Cómo es el amor de Dios por ti, hermano? Es infinito. El amor que Dios tiene para con... No creas que hoy te ama menos que mañana, o mañana te va a amar más que hoy. Si tenemos un Dios inmutable, su amor permanece siempre igual. Ahora, ¿a qué grado Dios te ama? Dice Jesucristo en su oración en Juan 17, que como me has amado a mí, también los has amado a ellos. A ese grado Dios te ama. O sea, Dios te ama como se ama a sí mismo. ¿Es pequeño, hermano, eso? Híjole, hermano, ¿estás durmiendo o no? No, eso no te causa nada, hermano. ¿No te causa asombro que Dios te ame al grado de como se ama a Él mismo? No estoy diciendo que estés al mismo nivel de Él. Estoy diciendo que Dios te ama de esa forma. Amén, hermano. Ahora, ¿cuál es el problema entonces, hermano? Ya establecimos algunos principios, pero ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de no poder llevar a la práctica lo que sabemos? Que queremos llevar a la práctica, escuche esto, que queremos llevar a la práctica lo que sabemos acerca de Dios, y eso, ¿qué, hermano? Nos va a llevar a frustración, desánimo, confusión, estancamiento y finalmente a un orgullo y a un conformismo. ¿Sí oyó lo que dije? Se lo dije así con toda la intención de que usted preste atención. Usted quiere llevar a la práctica lo que conoce acerca de Dios, pero no llevamos a la práctica el hecho de que lo que hemos conocido es porque eso nos ha llevado a conocer a Dios. Esa leve palabra de acerca de Dios y a Dios lo cambia todo. Nosotros podremos, escuche esto, hermano, nosotros solo podremos llevar a la práctica aquellas cosas que sabemos, escuche esto, acerca de Dios, hasta que las llevemos a que sean cosas para conocer a Dios. O sea, tú debes de saber algo acerca de Dios. Cuando nosotros venimos aquí, hermano, estamos escuchando y estamos oyendo cosas acerca de Dios. Pero la responsabilidad tuya y no de los predicadores ni del pastor es conocer a Dios. Voy a hacer énfasis otra vez, hermano, porque a lo mejor tú esperabas una fórmula mágica. No se te va a dar, porque ese es el meollo de todo el asunto. Si tú quieres llevar a la práctica algo que conoces acerca de Dios, pero no porque conoces a Dios, va a ser frustrante para ti. Entonces, ¿cuál es la clave, hermano? Para que tú puedas vivir una vida práctica. Conocer a Dios, no acerca de Dios. Nosotros conocemos algo acerca del presidente, conocemos algo acerca de ciertas personas, pero si no hemos tenido una relación íntima, hasta ahí llega nuestro conocimiento.
es necesario que lo que tú escuchas aquí acerca de Dios, es tu responsabilidad conocer a Dios. Hermano, si tienes alguna duda con respecto a esto que acabo de decir, con mucho gusto te lo aclaro, pero dímelo. Porque esto es importante, hermano. Es importante. ¿Se entiende esta parte, hermano? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? ¿Se entiende el por qué no damos fruto? ¿Se entiende el por qué no vivimos lo que conocemos? ¿Sí se está entendiendo, hermano? O sea, sí conocemos muchas cosas acerca de Dios. Aquí se ha dado mucha doctrina y se va a seguir dando, porque es algo que Dios nos demanda. Pero la responsabilidad de conocer a Dios es tuya, no es de los predicadores. Eso es tú, es más, ni responsabilidad de tu familia, ni de tu esposa, ni de tu esposo. Eso es algo personal. Conocer a Dios es algo personal. Y no tiene nada que ver con que no les ha pasado, y nos ha pasado yo creo que a todos. Ay, qué buena predicación. Ay, hoy Dios me habló. Ay, esto. Y como que, pero ¿qué pasa cuando salimos allá o el día de mañana o el lunes? ¿Qué pasa? Porque eso que conociste no fue un vehículo, no fue un instrumento para conocer más a Dios y estar en intimidad con Él. ¿Por qué a la iglesia le es más fácil venir al culto general que venir a la oración? ¿Por qué? Le voy a decir algo, no se ofenda conmigo, pero a nosotros nos gusta conocer cosas de Dios. Pero es solamente en la intimidad de la oración y de la meditación que realmente se conoce a Dios. Es ahí, hermano. Pero a la gente no le gusta venir a la oración. Lo toman como algo secundario. No, hermano. Esa es la clave. Mire, la escritura tiene que llenar tu mente. Y tu mente, en la meditación de las escrituras, te va a llevar a llenar, a alimentar tus oraciones. Lo voy a volver a repetir. Las escrituras van a llenar tu mente para que medites. ¿Sí? Y las escrituras van a llenar tu mente y tu mente va a llenar tus oraciones. ¿Por qué no puedes decirle más cosas a Dios cuando oras? Porque no meditas en la palabra de Dios. Lo tomas o lo tomamos como un simple acto religioso, pero no buscamos conocer a Dios en lo que yo estoy leyendo. Más aún cuando ya entiendo ciertos principios bíblicos, ciertas verdades del carácter de Dios, cuando salgo allá, no lo relaciono con lo que acabo de leer. Y los salmistas relacionaban toda su vida. Déjame decirte algo, hermano, los salmistas no era que dijeran, vamos a escribir un salmo, ¿no? Sí, a ver, vamos a meternos a la oficina. A ver, Asaf, ¿tú qué opinas? Pues hoy vamos a hablar de, ¿qué te parece la bondad de Dios? Bueno, pues vamos a escribirle aquí, la bondad de Dios. No era así, hermanos. Eran cosas que ellos vivían. Eran cosas que ellos experimentaban porque conocían a Dios. Conocían a Dios porque lo experimentaban y lo experimentaban porque lo conocían. ¿Me doy a entender, hermanos? Mire, yo sé mis limitaciones y quiero transmitir un poco más, pero mi mente no da. Pero el Espíritu Santo no tiene límites. Él va a abrir tu entendimiento. Y por ese lado yo estoy tranquilo. Aunque me tengo que esforzar por transmitir la idea. Pero si algo no está quedando claro, hermano, yo les he dicho que es un tipo prediestudio. Si algo no está claro, hermano, con toda confianza, diga, hermano, yo no entiendo esa parte. Ahora, la palabra de Dios, escucha algo, hermano. La palabra de Dios dice que su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? ¿Cómo, hermana? Que tú no lo vas a poder conocer en su totalidad. O sea, no quieras
conocer a Dios en todo su esplendor, porque eso no va a suceder, hermano, nunca. ¿Sabes por qué? Incluso en la eternidad eso no va a pasar. Dios se va a ir dando a conocer. Te voy a decir por qué. Porque estamos hablando de un ser infinito con seres finitos. Simplemente por ese principio. Pero no por eso nos exenta de que nosotros queramos buscarle cada día más. Lo primero que tú debes de hacer, hermano, es rogarle a Dios que te dé ese deseo por conocerlo. El deseo, hermano, porque a veces ni siquiera tenemos eso. El deseo por conocerle. Tenemos el deseo por entender doctrina y ver lo que ciertos hermanos dijeron, lo que aquel dijo, lo que el otro dijo, lo que el pastor dijo, lo que el hermano Juan dijo, lo que el hermano Rodolfo dice. ¿Qué fue? No. Lo primero que tenemos que decir a Dios directamente, empezando por Él, es: Señor, yo te quiero conocer. Ya no quiero ser un cabezón espiritual. Yo verdaderamente quiero, anhelo conocerte a ti, tener esa relación. Ya no quiero que alguien me diga que alguien dijo, que alguien dijo, que alguien dijo. Yo te quiero conocer. Yo quiero experimentar eso. Y vas a ver, hermano, cómo nuestra vida va a cambiar. Tú vas a ver cómo nuestra familia va a cambiar. Tú vas a ver cómo nuestra iglesia va a cambiar. Tú vas a ver cómo la iglesia va a poder impactar en la sociedad. Pero el principio de todas las cosas es Dios. Él es el principio de todas las cosas, conocer a Dios. Así que ¿de quién es la responsabilidad de conocer a Dios? Es tuya, hermano, es tuya. Esto es algo que debemos de tener en nuestro corazón. Primera de Crónicas 16:8. Ya voy a terminar, hermano. Voy a dar algunas citas, pero las vamos a leer ahí y tú medítalas en tu corazón. Si traes pluma, apúntalas. La vida de santidad, hermano, la vida de santidad y de consagración, la vida de piedad tiene una sola fuente, hermano. Una sola fuente. Es Dios mismo. Amén. 16:8. Esto es lo que debe de haber en nuestro corazón, en nuestra mente. Alabad a Jehová. ¿Está conmigo? Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantadle a Él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan. ¿A quién, hermano? Ahora escucha el 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro cuando se te ocurra. Cuando tú quieras. ¿Cómo dice aquí? Continuamente. Y cuando decimos continuamente, ¿qué estamos diciendo? Siempre. Todos los días, desde que tú te despiertas. Pídele al Señor: Señor, este día yo te quiero conocer más. Y como te dije, no importa en qué frasco venga, esas van a ser situaciones dadas por la providencia de Dios para que tú puedas conocer más a Dios, para que yo pueda conocer más a Dios. Salmo 63. Amén. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, aunque lo vamos a leer rápidamente, hermano, voy a hacer énfasis en ciertas cosas. Ponga atención. Dice: Dios mío, Dios mío eres tú. Dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Cómo a veces nos sentimos? En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendecirá en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. O sea, yo voy a humillarme delante de ti, como de meollo y de grosura será saciada mi alma,
y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti, ¿en dónde, hermano? ¿En la iglesia? ¿O en dónde? En mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Te ha pasado que no puedes dormir? ¿Sabes qué es lo que te está diciendo tu alma? Tengo hambre. Así como tus tripitas te suenan cuando no has comido y están, y cuando tu cabeza te empieza a doler, son síntomas de que tú tienes hambre física. Cuando tú no puedes dormir inexplicablemente, tu alma te está diciendo, dame alimento, yo quiero conocer. Tu espíritu se está moviendo ahí y el Espíritu Santo se está moviendo en ti para decir, búscame, búscame. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando tú tienes hambre física y ves el plato de comida ahí, delicioso, suculento, te das la media vuelta y te vas. ¿O qué haces, hermano? Pásenme lo que falta, ¿no? Bueno, Dios nos habla de esta forma. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Por eso conocía esto el salmista, que Dios es el que lo sostiene. Isaías 55:6, yo se los leo ya para terminar. Escuche esto. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy una vez más Dios te vuelve a decir, búscame, búscame, porque esa es la clave para que tú puedas dar fruto, hermano. Ahora, no busques a Dios con ese fin en sí mismo. Busca a Dios porque lo quieres conocer, porque quieres relacionarte verdaderamente con Él, porque quieres amarlo sobre todas las cosas, porque quieres tenerlo en primer lugar sobre todo y sobre todos. Porque no importa si un hermano te saluda o no te saluda, tú has sido amado y tú quieres amar también. Porque si no importa si alguien tiene misericordia o no tiene misericordia de ti, Dios ha tenido misericordia de ti y tú quieres tener misericordia de los demás. Porque no importa si los demás no viven una vida santa, aquel que es santo te dice, sed santos porque yo soy santo. Y todo se basa en quién es Él.